Profe, yo tengo una pregunta. Se Sí. supone que la radio entretenimiento fue por Latinoamérica, ¿sí? No me acuerdo la fecha, pero ¿en qué país fue o cómo fue esa primera transmisión de radio entretenimiento? La primera transmisión de radio de entretenimiento en Latinoamérica se hizo en el año de 1920. Espérame un segundito, ya te doy la fecha porque quité ese dato de acá. 27 de agosto. Eso, 27 de agosto de 1920. El primer locutor de esa transmisión se hizo en el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Era una ópera, ¿cierto? De Wagner. Y el primer locutor o quien se encargó de esa primera transmisión fue el amigo Enrique Telémaco Susini, que era un ingeniero de Buenos Aires, un ingeniero argentino. ¿Ya? Esa fue la primera transmisión. De ahí en adelante se empezó a desarrollar la radio desde el sur hacia arriba en Latinoamérica o pues en Sudamérica, ¿vale? Porque, O sea que Argentina fue como el primer país en escuchar la radio de entretenimiento. Ningún correcto. otro, ningún otro país pudo escuchar esa transmisión. No, porque la radio en esa época, pues tan incipiente, a duras penas se transmitía en un sector muy pequeño, ¿cierto? No había todavía la potencia suficiente para que llegara a más lugares en el mundo. Tampoco teníamos internet en esa época, creo que faltaba mucho tiempo para la creación de la internet, entonces tampoco se podía transmitir a través de páginas web. Entonces, básicamente, lo que ellos hicieron fue poner unas antenas y algunos receptores en lugares cercanos para hacer las transmisiones con los aparatos que se contaban en esa época, que eran unos equipos de sonido inmensos, unas antenas pues que había que ponerlas en los techos de las casas para que pudieran recibir la señal. Era una radio muy incipiente, una tecnología muy incipiente, pero que al final de cuentas, pues como todo empieza con una idea y todo empieza como con las ganas de hacerlo y después se fue desarrollando. Bueno, profe, gracias. Es que esa Vale. era mi pregunta, o sea, creí que de pronto otros países habían escuchado esa transmisión. No, solamente fue ahí algo local. Ya después de eso y viendo el ejemplo del ingeniero Susini, empezaron a desarrollarse estas mismas tecnologías en otros países. Y entonces Chile eh, hizo su primera radio, que es la radio de la Universidad Católica, un año después, 1921 creo. Luego Uruguay ese mismo año, 1921. Luego hablamos de Paraguay, Brasil. Entre otras cosas que Brasil se demoró mucho. Brasil y de ahí para arriba, hasta Colombia. Lo que pasa es que a Colombia, o digamos que a Colombia debió haber llegado por el sur, ¿cierto? Pero pues lo que era Amazonas, Guainía, toda esa parte, pues eso básicamente en esa época no tenía el desarrollo por el tema de los puertos. Digamos que el desarrollo de Colombia empezó desde arriba, es porque arriba Barranquilla, Cartagena tenían los puertos más importantes, Santa Marta. Entonces, por allá llegaba la tecnología que llegó a nuestro país en esa época. Entonces, por eso les hablaba de que por allá llegaban los ferrocarriles, por allá llegó, a partir de la llegada de los ferrocarriles fue que se creó el fútbol en nuestro país eh, y la radio, la tecnología de la radio llegó por Barranquilla, ¿vale? Entonces, digamos que fue más bien desarrollándose a partir del ejemplo de lo que se había realizado. ¿Vale, Mariana? Sí, señor, gracias. Bueno. ¿Dónde habíamos quedado? Acabamos de dejar el tema de la fundación de la RTBC. Correcto, de la Radio Nacional de Colombia. Bueno, la Radiodifusora Nacional de Colombia. Ya les expliqué Inravisión, RTBC, todo eso.
Sí, Sí, que Inravisión la intervino el gobierno en su momento y creó la RTBC. vale. Adivinen quién fue la joya que liquidó Inravisión. Un amigo de ustedes, Álvaro Uribe Vélez, en el año 2004. ¿Vale? Y mío también. Amiguísimos de toda la vida. Bueno, seguimos. Entonces, ya hablamos de la Radio Nacional de Colombia. Hablemos ahora de las dos cadenas más importantes de nuestro país, que son ¿cuáles? RCN, Caracol. Correcto, RCN y Caracol. Hablemos primero de RCN Radio. RCN Radio se creó el mismo año que ocurrió el famoso Bogotazo. De hecho, coincidencialmente, el 9 de abril se realizaba en Colombia el Congreso Eucarístico Nacional, el primer Congreso Eucarístico Nacional en Cali. Ese Congreso Eucarístico traía un mensaje del Papa de la época. No recuerdo cuál era, ni tengo el dato. Estamos hablando de 1948. Si alguno me ayuda con ese dato, genial. Entonces, resulta que la transmisión iba a ser nacional porque la idea era transmitir el mensaje papal para la creación o que traía para la creación del Congreso Eucarístico de Cali, ¿cierto? Y en ese momento había dos estaciones de radio que estaban principalmente interesadas en hacer la transmisión. Estamos hablando de las emisoras Nueva Granada, de acá de Bogotá, que se iba a juntar o se iba a encadenar con las emisoras Radio Pacífico, de allá de la capital del Valle del Cauca, ¿vale? Sin embargo, como el mensaje supuestamente era tan importante, aparte de todo, pues era un evento de carácter nacional. Recordemos que para la época Colombia era un país supremamente religioso y consagrado al Sagrado Corazón y toda esta cuestión. Entonces, varias emisoras querían pegarse a la transmisión de estas dos, de Nueva Granada y Radio Pacífico. Entonces, a la hora de transmitir, llegaron tantas solicitudes que como no podían nombrar todos los nombres de las emisoras porque eran hartísimos nombres, por lo menos unas 100, 120 emisoras de todo el país, entonces los organizadores de las dos emisoras decidieron llamarle a esa transmisión Radio Cadena Nacional, ¿cierto? Entonces, las emisoras de la Radio Cadena Nacional se juntaron para transmitir el Congreso Eucarístico, Y a partir de ese encadenamiento de todas esas estaciones de radio a nivel nacional, se creó la Radio Cadena Nacional, actualmente RCN. Entonces estamos hablando de que RCN Radio fue fundada el 9 de abril de 1948, coincidiendo con la fecha del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, el señor. Papa en esa época era Pío XII. Pío XII. ¿Cómo no? No tenía el dato y no me acordaba, la verdad. Estaba tratando de acordarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Pío XII. Entonces, el Papa de la época. Actualmente, RCN Radio tiene emisoras de AM y de FM, ¿vale? Estamos hablando de emisoras como La Mega, La FM, Rumba Stereo, Radio 1, Antena 2, El Sol, La Cariñosa, Radio Red, Fantástica, Fiesta y una cosa que se llama Radio Cristal, que creo que es una emisora que aparece por internet. ¿Vale? Entonces, esa es, digamos que la historia. Hace parte ahora, actualmente también hace parte de una cosa que se llama la organización Ardila Lule, que también es dueña de Postobón, que también es dueña de
de unas vidrieras de Peldar, creo que es que se llama la empresa de vidrios, y de una cosa horrible que se llama Atlético Nacional. ¿Cierto? Entonces, para que usted, bueno, y de unos concesionarios también, los concesionarios de los coches, ¿sí? Para que ustedes sepan exactamente de qué o qué empresas hacen parte de la organización Ardila Lule, dueña de, entre otras, RCN Radio, ¿vale? Y de un poco de ingenios en Cali, entonces más azúcar Manuelita y todas esas vainas. Bueno, eso no nos interesa lo de la radio, ¿vale? Entonces, para que ustedes empiecen también a entender por qué es que a veces, y en materia de deportes, a veces ellos se cuidan mucho cuando hablan de Nacional, porque pues obviamente no pueden patear la lonchera, no pueden hablar bien o mal, no pueden hablar tan mal de un equipo tan malo. Bueno, en 1948 también, pero un 2 de septiembre, se fundó Caracol Radio. 2 de septiembre de 1948. ¿Cómo fue la historia? Básicamente, en Bogotá existía una cosa que se llamaban las emisoras Nuevo Mundo, ¿cierto? En Medellín existía lo que se llamaba La Voz de Antioquia, ¿vale? Y a estas emisoras se les fueron encadenando emisoras como Radio Cacique de Ibagué, las emisoras Fuentes de Cartagena, las emisoras Unidas de Barranquilla, la radiodifusora de Occidente de Cali, ¿cierto? Y digamos que empezaron todas a hacer la misma programación y como a juntarse, ¿no? Bajo el mismo objetivo de crear una cadena que cubriera todo el país bajo un mismo estilo y bajo una misma filosofía. Además de eso, en el año de 1948 se iba a realizar lo que en esa época se podría llamar como los inicios de la Vuelta a Colombia, no la Vuelta a Colombia como tal, porque la Vuelta a Colombia se inició en el año de 1950, si mal no estoy, fue la primera Vuelta a Colombia, pero en el año de 1948 se realizaban carreras nacionales que dijeron estos, pues vamos a transmitirlas porque nos parece importante que se haga un evento o se haga una visibilidad del deporte en nuestro país, aparte de todo, pues con las dificultades que conllevaban estas competencias. Y decidieron juntarse para hacer ese tipo de transmisiones nacionales. A todo eso, a ese encadenamiento, lo llamaron Cadena Radial Colombiana, cuya sigla queda Caracol, ¿vale? Entonces, digamos que Caracol es una cadena, una de las cadenas más grandes del país, ¿cierto? Hace parte del grupo Prisa actualmente, que es un conglomerado de medios de comunicación español, primero Caracol era parte del grupo Santo Domingo, de los de Bavaria, pero ellos por razones de cosas empresariales tuvieron que cederle esa empresa a el grupo Prisa, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, Caracol Radio, ojo, no confundir con Caracol Televisión, que eso es otra cosa muy diferente ahora. Caracol Radio es de un conglomerado español que es el grupo Prisa de ese país, mientras que Caracol Televisión sigue siendo parte del grupo Santo Domingo, ¿vale? Entonces, no confundir Caracol Radio con Caracol Televisión. Antes sí se daba confusión porque básicamente era como la parte de medios del grupo Santo Domingo, Caracol, y entonces tenían casi que el mismo logo y como que la misma, eran como hermanos la televisión y la radio en esa época, pero pues por temas, movimientos empresariales, el grupo Santo Domingo tuvo que vender Caracol Radio o la parte de la radio a Prisa, ¿vale? Gracias, Santiago. Sí, efectivamente, la primera Vuelta a Colombia fue en el 52, tiene toda la razón.
Tiene toda la razón. Y Mariana corrige, no era Pío XII, sino Pablo VI. No sé, yo por eso les digo que no tenía claro el dato. No, sí, sí era Pío XII. ¿Pío XII o Pablo VI? ¿Al fin cuál? Pío XII. Pío 1948. XII, porque es que él murió en 1958 y creo que él fue padre en 1938. Fue como 20 años De papado. Sí, eso. Entre otras cosas, que Pío XII era un tipo que medía 1,30. Sí, porque la sotana le quedaba chiquito. Hay imágenes de Pío XII de la época, eso era una cabeza y ropa. Era Pío XII. Entonces, si lo buscan, se van a dar cuenta. Bueno, entonces, les decía, Caracol Radio entonces fue una unión de varias emisoras del país. Estamos hablando de emisoras Nuevo Mundo de Bogotá, La Voz de Antioquia de Medellín, emisoras Fuentes de Cartagena, ¿vale? Luego toda esa cadena radial fue adquirida por el Grupo Santo Domingo y por eso era que la televisión y la radio eran como medio juntos, pero después la parte de radio la compró el Grupo Prisa de España. El Grupo Prisa de España, entre otras cosas, es el dueño de las emisoras. Por ejemplo, en Argentina es el dueño de Continental, de Radio Continental, y en España es el dueño de Cadena SER. ¿Cierto? Entonces, por eso las similitudes entre Cadena SER de España y Caracol Radio. Si ustedes miran, los estilos son muy parecidos, ¿cierto? Cadena SER con Caracol Radio, para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es la situación. Y lo mismo con Radio Continental de Argentina, ¿de acuerdo? Son detallitos que nos van explicando y nos van detallando más este asunto. Entonces, las dos emisoras más importantes de este país se crearon el mismo año. Una el 9 de abril, la otra el 2 de septiembre, ¿vale? Para que ustedes hagan bien la diferenciación entre las dos cadenas más grandes de este país. Por supuesto, uno aspira a llegar allá siempre, aunque, pues, obviamente hay que tener unos estándares muy altos en materia de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayan fijándose esos objetivos. En el año de 1947, o entre los años 1947 y 1989, aparece una cosa que se llama Radio Sutatensa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la Radio Sutatensa? Sí, señor. ¿Qué has escuchado hablar, Laura? La verdad, pues lo que me contaba mi papá, nunca la escuché, pero de mi papá siempre nos repetía Radio Sutatensa y nos contaba lo que decía. Sí. Radio Sutatensa fue una emisora muy famosa en la época. ¿Por qué razón? Porque Radio Sutatensa era una emisora dirigida hacia la comunidad. Fue la emisora pionera de la radio comunitaria y de la radio rural en nuestro país. ¿Vale? La Radio Sutatensa fue creada en el año 1947 por una cosa que se llamaba la Acción Cultural Popular ACPO o ACPO, ¿vale? Quienes se juntaron con la Iglesia Católica y empezaron un proceso de fomento de los medios de comunicación en la parte rural y en la parte vecinal o en las zonas urbanas más alejadas de la ciudad como tal, ¿cierto? Los barrios aledaños o los pueblos o los municipios que hacían parte de la parte rural, ¿vale? Radio Sutatensa tuvo una programación dedicada a la educación, a la cultura, a la espiritualidad, la familia, la salud, el cuidado de la tierra y su trabajo, y también, por supuesto, todo lo que tenía que ver con el complemento de la radio educativa, ¿cierto? Entonces,
básicamente ellos también, aparte de la programación que tenían en la radio, lo complementaban con cartillas, libros, agendas, bueno, todo ese, cuadernos, todo ese tipo de cosas para que los campesinos aprendieran a las cosas básicas. Entonces, digamos que también la radio sutatensa fue una de las pioneras de lo que se conoció luego, más adelante, como el bachillerato por radio, ¿cierto? Que era básicamente un proyecto también del Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de las Comunicaciones y la Radiodifusora Nacional de Colombia, ¿vale? Entonces, ojo muchachos, Radio Sutatensa fue la emisora pionera en la radio comunitaria. Yo por eso hablo mucho de la radio de provincia como una de las radios más importantes de nuestro país. Para mí, personalmente, fue un orgullo haber trabajado en una radio comunitaria o trabajar en una radio comunitaria. Yo empecé, como les conté, yo empecé en una emisora que se llama Putumayo Estéreo, que es una emisora pues local de Mocoa, pero que tenía mucho trabajo comunitario, ¿ya? Después a esa emisora le afiliaron a RCN Radio, no sé ahorita actualmente qué estará haciendo RCN Putumayo Estéreo, creo que ya no se llama RCN. La afiliaron a RCN y digamos que nosotros pasábamos la programación de RCN en esa época o la que a mí me tocó, en la época que a mí me tocó. Yo trabajé allá 3 meses. Y el trabajo con la comunidad es muy chévere, es muy agradecido. La gente le agradece a uno y lo ve prácticamente como una estrella de rock, ¿cierto? Pero la gente es muy agradecida, la gente admira mucho el trabajo que uno hace de educación, de enseñanza. Yo por eso, en ese orden de ideas, siempre cuando aliento a los estudiantes a la parte de la radio comunitaria o cuando veo que uno de los estudiantes o uno de mis estudiantes se mete en un tema de radio comunitaria o radio educativa o todo este tipo de proyectos, siempre los aliento porque me parece que es el trabajo social más agradecido que uno puede hacer. Trabajar con las comunidades. Es de las mejores cosas que ustedes pueden hacer en cuanto al tema de carrera en medios de comunicación. Entonces, en ese orden de ideas, hablamos de Radio Sutatensa como una de las emisoras más importantes. Yo diría que es una de las emisoras más importantes del país, precisamente por ese trabajo comunitario y ese trabajo de desarrollo rural, ¿vale? Muy importante en la época. Les enseñaban a los campesinos de la época a trabajar la tierra y a poder sustentarse económicamente de su trabajo. Y eso básicamente pues es una cosa digna de agradecer. Todavía en esta época en nuestro país tenemos mucho que agradecerle a nuestros campesinos. En esta pandemia ellos pusieron el pecho literalmente para seguir trabajando en medio de las condiciones en las que estaban y siguen todavía para darnos los productos de su tierra, de su trabajo y de su labor para poder mantenernos aquí juiciosos, tranquilos. Entonces, y creo que a ellos se les ha agradecido muy poco por parte de las autoridades. Es más, todavía siguen siendo objeto de despojo, todavía siguen siendo objeto de discriminación, todavía siguen siendo objeto de abusos por parte de intermediarios a la hora de vender sus productos, todavía. Cuando ha pasado tanto tiempo y supuestamente hemos evolucionado. Cierro mi comentario editorial. Entonces, la radio sutatensa duró desde el año 1947 hasta el año 1994, que fue su última emisión. ¿De acuerdo? Básicamente fue una emisora que tuvo muchísimos reconocimientos. Uno de los más importantes fue el reconocimiento de la UNESCO como reconocimiento de la UNESCO por su proceso para reducir el analfabetismo en nuestro país, en los campesinos de nuestro país.
Ese tal vez es uno, yo diría, o debería ser uno de los patrimonios históricos de nuestro país, la radio sutatensa. Muy poco se le agradece realmente a esta emisora. Y muchos locutores supremamente importantes, sobre todo de Boyacá, trabajaron allí en la radio sutatensa. Hay que Profe, hacerles un ¿qué reconocimiento. originó que se acabara? Básicamente, la evolución de la radio a una radio comercial, ¿cierto? Y que digamos que muchos de sus proyectos o de los proyectos iniciales de la radio sutatensa los agarró el gobierno. Cosas como la radio educativa, la radio de comunitaria. Entonces, básicamente la emisora se quedó sin sustento económico y pues obviamente una empresa que no tiene plata, pues tiene que dejar de producir, tiene que cerrar sus puertas, ¿cierto? Entonces, digamos que esa evolución y como que esa conversión de la radio comunitaria a radio comercial, como que mató, no estaban preparados para ese cambio y mató definitivamente a la radio sutatensa. La falta de autosustento económico, ¿cierto? Entonces, digamos que esos fueron como los factores fundamentales. Muchas emisoras, si ustedes se dan cuenta, las emisoras funcionan como las empresas, tienen que funcionar a través de sostenerse a sí mismas. Y la forma de sostenimiento de una emisora de radio o de un medio de comunicación es con la pauta comercial, ¿vale? Si usted no tiene esa filosofía de vender, de tener una pauta comercial, está trabajando o queda trabajando ad honorem, ¿vale? Y digamos que esa es una situación que tenemos que discutir, muchachos. Más adelante seguramente lo vamos a discutir, porque ustedes, queridos locutores, se van a encontrar con que actualmente en nuestro país la radio ya casi no contrata personal, ¿vale? En la medida que ha ido evolucionando el tema, no es para que ustedes ahorita digan, no, pero entonces yo para qué estudio si esto, no, 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 ojo, ya casi no contratan personal. ¿Por qué razón? Porque primero las empresas de radio, de medios de comunicación, pues deben subsistir por la pauta comercial y entonces, pues entre más o menos pauta, pues así mismo va fluctuando el tema económico en una empresa de radio o de televisión. No tanto en la televisión, porque en la televisión la pauta comercial vale mucho y pues realmente se puede manejar bien, pero en la radio sí es más difícil el tema, porque la radio es un medio más barato, ¿cierto? La pauta es menos costosa y digamos que esto afecta a la parte económica de estas empresas. Entonces, dicho esto, pues ustedes se van a encontrar con un escenario en donde va a ser muy difícil acceder a trabajos, contratos indefinidos en la radio. Normalmente las empresas de radio contratan por prestación de servicio, es decir, usted va 1 o 2 o 3 horas y se le paga eso y no más, ¿vale? O hay otros, peores todavía, que le dicen a usted, pues hermano, yo le doy a usted 3 cupos publicitarios, es decir, venda a usted 3 clientes, venda a usted, vaya y ofrézcale la pauta a 2, 3 clientes y con eso se paga su sueldo mensual, ¿cierto? Y ahí viene una competencia feroz entre colegas, entre profesionales, porque no solamente tenemos que ser nosotros locutores, periodistas, sino que también tenemos que ser asesores comerciales, es decir, ir con un maletincito de tienda en tienda, de establecimiento comercial en establecimiento comercial y ofrecer una pauta muchas veces de emisoras que casi no se escuchan y hay que pues tratar de sacar petróleo en medio de un pantano. Entonces la situación es difícil, es complicada, ¿vale? Y ese es el escenario que en muchos casos nos podemos encontrar. Por eso, queridos estudiantes, uno, tenemos que ser lo suficientemente competentes como para nosotros poder acceder a esos puestos que nos puedan dar una buena estabilidad
como trabajadores. Tenemos que empezar a cambiar el concepto de que es que yo me voy a volver locutor y voy a ser multisultisillonario porque voy a ser famosísimo. Más bien, cambiémoslo por yo quiero cumplir mis sueños como locutor, como periodista. Y quiero volverme excelente para tratar de cumplir mis sueños y entonces empezar a proyectarnos. Mi gran sueño en este cuento es trabajar en la BBC de Londres. Ojalá lo pueda cumplir, todavía estoy en el proceso, ¿cierto? Vamos a ver, de pronto, en algún momento. Si yo me proyecto para ir a la BBC de Londres, pues bueno, de pronto en ese proceso, no sé, voy y caigo en CNN o en Univisión o en Telemundo. Y bueno, ahí voy y sigo, ¿vale? Afortunadamente, este cuento de la comunicación social es un cuento que da mucho tiempo, porque si usted se cuida, si usted es disciplinado, si usted es bueno, competente, este cuento le da para muchos años. O entonces, ¿por qué creen que todavía siguen vigentes personajes como Hernán Peláez Restrepo? ¿Cuántos años creen ustedes que tiene Hernán Peláez Restrepo, muchachos? Los que lo conocen. O Carlos Antonio Vélez. Bueno, pues Hernán Peláez dice que tiene 78 años. Y el tipo sigue ahí. ¿O no? O Carlos Antonio Vélez. ¿Cuántos años tiene Carlos Antonio Vélez? 67 años. ¿Cuánto? 67. No te escuché, Alison. 67 años de edad. 67 años. Y ahí están. Y son los tremendos capos. Iván Mejía. Y estoy hablando solo de los deportivos, ¿no? 70 años, sí, señor. 70 años, sí. Exacto. Y estoy hablando solo de los deportivos. Entonces, muchachos, mi recomendación es que cambiemos la mentalidad de me voy a volver famoso o famosa, ¿cierto? A quiero cumplir mis sueños y proyéctense en sus sueños, ¿vale? Proyéctense en sus sueños y propendan para cumplirlos. Yo ya he cumplido varios de los que tenía en mente y me estoy trazando otros. Vamos a ver si los puedo lograr, ojalá, Dios quiera. Porque porque en la medida en que uno vaya cumpliendo esos pequeños sueños, esos pequeños objetivos que uno tiene en la vida, uno se va llenando de victorias. Por supuesto, he tenido unos golpes muy berracos, pero uno se va llenando de victorias y en la medida en que se vaya llenando de victorias, va queriendo más en este cuento, va queriendo hacer más cosas, ¿vale? Entonces, esa es mi recomendación porque el escenario, en la medida en que nosotros seamos personas mediocres o comunicadores mediocres, en la medida en que nosotros no nos volvamos disciplinados, no seamos personas de bien, ¿cierto? Que no seamos tipos que manejemos perfectamente nuestra voz, que tengamos buenas formas, que seamos buenos escritores. En esa medida nos vamos a ir quedando en el camino como muchos se han ido quedando. Muchos. Entonces, no se queden, sigan trazándose sueños, objetivos y busquen cosas realizables para que empiecen a tener pequeñas victorias, que esas pequeñas victorias lo van a uno impulsando, ¿vale? Sin pasar por encima del otro, sin estorbar los sueños de los demás, ¿vale? Totazos, por supuesto que nos vamos a pegar totazos durísimos, pero la idea, pero obviamente eso hace parte también de todo este proceso. Así que muchachos,
esa es mi recomendación para ahora, ¿vale? Bueno, hemos terminado la parte de historia de la radio, o voy a terminar la parte de historia de la radio. Nuestra próxima conexión será a las 10:30, ¿vale? Para que tengamos, digamos que esta media horita de descanso, nos relajemos, porque cuando en la próxima hora o en la siguiente clase vamos a empezar a hablar ya de lo que es la parte de lectura y vamos a empezar a hacer ejercicios de lectura haciendo énfasis en lo que tiene que ver con la parte de emociones, expresión de emociones a través de la lectura interpretativa. ¿De acuerdo? Espero que hayan tomado apuntes, que les haya quedado claro cómo es todo este tema de la radio o de la historia de la radio, un poquito de historia de lo que les quería hablar, ¿vale? Después, seguramente más adelante, hablaremos de lo que ha sido desde esa época de la radio comunitaria hasta acá la radio, ¿vale? Eso lo hablaremos después. Por ahora quiero empezar primero a mostrarles cuáles son los ejercicios de calentamiento y los ejercicios de relajación de la caja torácica para la locución y empezar a ver todo lo que tiene que ver iniciar toda la parte de lectura interpretativa, ¿de acuerdo? La expresión de sentimientos. Así que, por favor, váyanse preparando mentalmente para expresar emociones dentro de un rato. ¿Listo, muchachos? Entonces, paramos acá, descansamos y a las 10:30 nos encontramos para la siguiente clase, ¿vale? Para la siguiente hora. Sí, señor. Profe, una pregunta. Dime, Alison. Estas clases, bueno, están siendo grabadas. ¿Usted las puede subir, por favor? Digamos, hay datos que de pronto uno no anotó o algo así, entonces serviría volver a ver la clase para Sí. terminar los apuntes, por En favor. todas estas clases, ustedes deben estar inscritos a una cosa que se llama Q10. Sí. Deben tener una cuenta. En ese Q10 yo subo regularmente, cada vez que termino una clase, subo los links de estas grabaciones. Yo estos links los publico en YouTube, en mi cuenta de YouTube, que se llama Arturo Vargas Mendoza. Pero ahí en el Q10 directamente, en los foros, yo creo siempre unos foros cada día en la parte de cursos virtuales. En la clase que les corresponde, yo creo un foro donde subo la parte 1 y la parte 2 de las grabaciones para que ustedes las vuelvan a ver. Con el fin precisamente de que ustedes, si se perdieron alguna cuestión o si por X o Y motivo no asistió alguno porque se le cayó la internet o porque tiene una cita médica o porque se le dañó, porque no tienen luz en la casa, porque en este país pasa y se va la luz en 2021 y se va la luz. Entonces, para que ustedes revisen o, como dices tú, Alison, si se perdieron de algún dato o si de pronto hubo una cosa que no entendieron, alguna vaina, ahí lo pueden volver a revisar. Ah, bueno, profe, muchísimas Entonces, gracias. en el Q10, en la parte de foros o de cursos virtuales, no sé cómo les aparece a ustedes, ahí yo subo normalmente las grabaciones de las clases, ¿vale? Para que las revisen cuando les pase eso. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces paramos acá y a las 10:30 nos volvemos a ver. Vale, profe. Bueno, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego.